En este video les vamos a hablar sobre la seguridad ocupacional en alas doradas. Alas Doradas es la principal subsidiaria de Central America Paper Group y uno de los dos principales fabricantes de papel absorbente y plano en toda Centroamérica. Alas Doradas se caracteriza por emplear tecnología de última generación y uso de materia prima 100% reciclada. Sus principales productos son papel higiénico, papel toalla, papel craft y servilletas. Alas Doradas es uno de los actuales miembros del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible, lo que denota el compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente. La observación del área de flexibles de la empresa se analiza cada parte para poder identificar la eficiencia y la eficacia de las medidas tomadas, así como los nuevos riesgos o aquellos que hayan sido pasados por alto. La ficha de información técnica acompaña a la observación. En ella se da respuesta a una serie de 54 preguntas con el objetivo de identificar riesgos en el espacio de trabajo. La entrevista al personal. En esta se realiza una serie de entrevistas tomando a operarios, parte del equipo de recursos humanos, a los miembros del comité de seguridad y al brigadista José Tobar. Finalmente, la realización de actividades. En esta se realizan todas aquellas actividades propuestas en el plan de seguridad con el propósito de verificar su eficiencia y medir tiempos de reacción. Para la identificación y evaluación de riesgos, en alas doradas ocupan la matriz que está en la parte inferior. La matriz que está en la parte superior es la que se ocupaba en la administración pasada, pero con la nueva administración se dieron cuenta que era muy difícil leerla y aplicarla, por lo que decidieron depurarla y cambiarla a la matriz que está abajo. A un lado tenemos una matriz que ellos ocupan como una ficha técnica para cada procedimiento, en la que describen el equipo que se debe usar y los riesgos identificados en esta acción. Con respecto al programa de gestión de riesgos, Alas Doradas cumple con absolutamente todos aquellos puntos que tengan que ver con la seguridad industrial. Sin embargo, presenta bastantes fallas a la hora de ocuparse de la seguridad ocupacional, ya que Alas Doradas no hace mucho énfasis en esto. Esto es debido a que Alas Doradas es una industria productora que tiene manufactura y debido a eso hace más énfasis en la prevención de accidentes. En específico, en el programa de gestión de riesgos, a donde Alas Doradas presenta falencias, es en los puntos 2, 5, 7 y 8, que son aquellos que tienen que ver con respecto a la seguridad ocupacional y el bienestar de los empleados. Ruta de evacuación. La planta de flexibles cuenta con dos salidas de emergencia. El acceso del lado derecho de la estructura no es una salida de emergencia, ya que conecta con otra planta. Una salida de emergencia fue considerada desde sus orígenes en los planos de la construcción, mientras que la otra se construyó a raíz de tener en cuenta una alternativa en caso de que una puerta de salida sea obstruida. Las señalizaciones se muestran en la imagen y se señala el estacionamiento como un punto de reunión en caso de evacuación. Mapa de riesgos. Para el mapa de riesgos se toman en cuenta y también se identificaron los siguientes riesgos con sus correspondientes nomenclaturas. Entre los que se destacan los materiales inflamables, las materias tóxicas, los riesgos de tropezar, caídos a distintos niveles, riesgos eléctricos, materias nocivas o irritantes, superficies calientes y altas temperaturas. También se consideraron la ubicación espacial de extintores y mangueras.
Finalmente, la vista en planta de los riesgos se representa de la siguiente manera. Cabe hacer énfasis en que no se identificó por área el equipo de protección personal, pero se hace énfasis en que se debe en todo momento utilizar los tapones de oídos dado el alto ruido que se maneja en la zona, y también se debe utilizar mascarillas contra el polvo. A continuación, procederé a presentarles la evaluación de riesgos realizada en alas doradas en la planta flexible, específicamente distribuyéndola de acuerdo a las actividades y a la maquinaria que los diferentes operarios realizan dentro de la planta. A continuación, se presenta la tabla resumen a donde se muestra los peligros y los riesgos que se han identificado en el área de la máquina selladora de helado. Como se puede observar, el riesgo más presente son los de tipo físico, sean por caídas, deslices, golpes de objetos móviles, etc. También encontramos riesgos biológicos dependiendo de si hay salpicaduras con sustancias químicas o por agentes biológicos. Posterior a eso, procedemos a darles peso, es decir, a catalogarlos dependiendo de si es tolerable, intolerable o si es moderado, etc. Como se puede observar, los riesgos más importantes son dependiendo del ruido de la maquinaria, el calor de la maquinaria y el levantamiento de peso muerto. Estos tienen que ver más que todo con los riesgos de tipo ergonómico, ya que pueden provocar enfermedades laborales en los empleados. Posterior a eso nos encontramos con la matriz resumen de la máquina extrusora. Esta, al igual que la anterior, presenta con bastante riesgos físicos. Esto es debido a que es una máquina que necesita bastante interacción humana, y pues se puede observar que también encontramos bastantes riesgos ergonómicos, ya que es maquinaria que se tiene que estar alimentando, sacando y que genera bastante ruido. En base a eso, realizamos la siguiente evaluación a donde encontramos el riesgo mayor como moderado, siendo el más importante los provocados por los riesgos de tipo ergonómico y aquellos de tipo físico. Para la máquina selladora de fondo, la matriz de riesgo se asemeja bastante a las máquinas anteriores, esto debido a que cumple con la misma función. Sin embargo, trabaja en un distinto lado del producto. Esto causa que los empleados se vean bastante adeptos a causarse peligros de tipo físico. Esto debido a que tienen que estar manipulando bastante las entradas de la máquina, lo que puede provocar bastantes peligros. Como se puede observar en la matriz de evaluación de riesgos, encontramos unos riesgos catalogados de tipo importante, siendo el más drástico aquel por quemaduras. Esto debido a que la máquina sella a calor y a corte las bolsas. Por otra parte, la máquina que presenta más diferencia en su matriz de riesgos es la máquina flexográfica. Esto debido a que en esta máquina hay bastante interacción con químicos que pueden ser causantes de bastantes peligros. Como se puede observar, encontramos exposición a humos, a vapores, a gases o polvos que pueden ser producto de la manipulación de químicos dentro del proceso. Posterior a eso, en la evaluación de riesgos, como se puede observar, encontramos riesgos de carácter intolerable. Esto es debido a que estamos expuestos a químicos y a sustancias que no solo provocan daño físico, sino que también pueden provocar daño a largo plazo.
Finalmente nos encontramos con la montadora de cireles. Esta es una máquina que es bastante mecánica, en el sentido de que necesita bastante manipulación física. Es por eso que encontramos bastante riesgo de esta índole, siendo el más importante el recibir un golpe debido a los objetos móviles o colindantes que se encuentran dentro de esta área. Como se puede observar en la matriz de evaluación de riesgos, podemos ver que encontramos únicamente un riesgo de carácter importante, y es debido a la caída de objetos a nivel. Esto debido a que en esta máquina se tiene que estar manipulando los tubos de cirel con una grúa manual. Gracias. Continuando con la presentación, hablaremos acerca del plan de emergencias para la empresa Alas Doradas. Nuestro objetivo general es establecer un plan de emergencias que permita el normal funcionamiento de la empresa por medio de la detección, control y eliminación de riesgos que potencialmente den origen a una emergencia y posterior a ello una evacuación. Los objetivos específicos son identificar riesgos potenciales, desarrollar protocolos de emergencia y controlar en caso de emergencia la evacuación del personal. Las emergencias a cubrir serían incendios, evacuación en caso de sismos y accidentes laborales. El protocolo de emergencias para incendios. Se entenderá por incendio ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar objetos o personas no destinadas a quemarse. En el caso de la planta de flexibles, las causas de posibles incendios son fallas en las instalaciones eléctricas, colillas de cigarrillos y pirotecnias en épocas navideñas, ya que tenemos espacios abiertos donde, de no ser cubiertos, pueden entrar silbadores y puede, por ejemplo, incendiar la materia prima. También pueden incendiar los residuos que se tienen de materiales, entre otras cosas. Según la clasificación adaptada a Estados Unidos y México, los fuegos se clasifican en 4 grupos. Para el caso de la planta de flexibles, tomaríamos en cuenta las primeras 3 clases. La clase A implica madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plásticos y sintéticos. ¿Por qué tomamos en cuenta esto? Dado que la fábrica produce muchos residuos, entre ellos papel y plástico, estos se pueden considerar como combustible para un incendio. En la clase B tenemos fuegos que implican gasolina, aceite, pinturas, gases y líquidos inflamables. Dentro de la fábrica nosotros contamos con máquinas que trabajan con diésel. Además tenemos solventes e incluso pinturas que pueden ser combustibles en caso de incendio. Y la clase C, que son la clase de incendio más común, son los fuegos que comprometen la parte eléctrica, es decir, por cortocircuito. Una detección de emergencia en el caso de incendios lo tomaríamos como forma humana, es decir, que la fábrica no cuenta con un sistema automático de localización de incendios, ya que el material que se utiliza dentro de la fábrica se podría activar el sistema involuntariamente. Y además tenemos maquinaria, plantas eléctricas, entre otras cosas que podrían sufrir grandes daños de ser activado el sistema de riego involuntariamente. Nuestros niveles de emergencia son 3: emergencia leve, emergencia media y emergencia alta. Para emergencia leve lo definiremos como un incendio en escala leve y controlable con el uso de extintores. Como emergencia media es un incendio de escala media, es decir, un incendio un poco más grande y que se puede controlar con el uso de extintores y uso de manguera. Y por último tenemos emergencia alta, que es un incendio incontrolable en el cual necesitaríamos la ayuda de los bomberos para poder apagarlo. ¿Cuáles son las medidas de alerta? Para que nuestro personal de Alas Doradas conozca que un incendio está ocurriendo, nosotros contamos con una alarma. Esta alarma cuenta con una sirena y con luces de color naranja en signo de ser incendio. ¿Quién activa esta alarma? Esta alarma es activada por los brigadistas de turno. ¿Cuál es el procedimiento de la emergencia? En caso de haber una detección de incendio, la persona tiene que ubicar el extintor más cercano, tomarlo, alarmar al brigadista y eliminar la fuente de combustible, ya que un incendio consta de 3 partes: oxígeno, combustible y la chispa. En este caso, eliminando
Eliminando el combustible, reduciríamos que el incendio se propague y con el uso del extintor reduciríamos la chispa. Por lo tanto, se apagaría el incendio. También es importante direccionar el extintor al centro del fuego. Además, si el incendio es incontrolable, se procede a evacuación. Siempre se tiene que alertar acerca de un incendio, sea este leve, medio o alto. Además, en caso de emergencia grave, se le llama al departamento de bomberos. ¿Cuál es el equipo de emergencia? Tenemos extintores de espuma, extintores de polvo y extintores de CO2. Además, contamos con mangueras contra incendios. Protocolo de emergencias para sismos. La detección de emergencia. Los sismos se pueden detectar en la empresa cuando se comienza a sentir una perturbación vibratoria en el suelo. Además, las máquinas se miran afectadas por esta agitación ya que puede parar la producción. Por tanto, la detección del sismo es sensitiva. En los niveles de emergencia tenemos el leve, que quiere decir cuando el sismo no requiere de evacuación debido a su corta duración y baja intensidad. En el intermedio, el sismo es mayor a 30 segundos y la intensidad requiere que comience el plan de evacuación. El grave, cuando el sismo es mayor a 1 minuto y la intensidad hace que las máquinas y los operarios pierdan estabilidad. Las medidas de alerta es que debido a la naturaleza de este sismo y que es poco probable de predecir, se deben tener las siguientes medidas. Tener listos kits de primeros auxilios. Tener lámparas, baterías y un medio de comunicación, preferiblemente de radiotransmisión, para estar pendientes de indicaciones. El procedimiento de emergencia. Identificar si es necesaria la evacuación. Evaluar los alrededores por si no hay objetos cortopunzantes que puedan herir a los operarios. Identificar las salidas de emergencia más cercanas. Realizar la evacuación lo más pronto posible en caso de derrumbe de la estructura o indicios de este siniestro. Fin de la emergencia. Desconectar la energía eléctrica y suministro de gas si hay. Antes de ingresar a la planta se deben evaluar los daños tentativos que pueda tener. Evitar zonas inseguras resultantes del sismo. En el caso de los accidentes laborales, entenderemos como un accidente laboral todo aquel suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión de trabajo. Como mencionamos hace un instante, todo accidente laboral es un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que además produzca en el trabajador una consecuencia física, psicológica o social. La detección de la emergencia es humana, ya que el accidente laboral involucra personal de la empresa. Los niveles de emergencia son: emergencia leve, cuando un accidente laboral tiene consecuencias leves; media, cuando un accidente tiene consecuencias negativas como lesiones en el personal; y una emergencia alta, que ya involucra muertes individuales o muertes múltiples. Las medidas de alerta en este caso serían que dentro de la fábrica se utilizan alarmas visuales y auditivas. El color naranja de la alarma visual indica accidente laboral y alerta tanto a los brigadistas como al personal. El procedimiento se realiza en 4 etapas. Primero, identificar la severidad del accidente. La alerta al brigadista en turno. Tercero, la atención del personal involucrado. Y finalmente, dependiendo de la severidad que ésta implique, se pide ayuda a los brigadistas externos. Los equipos de emergencia son los de primeros auxilios y, de manera externa, se llama a la Cruz Roja. El fin de la emergencia se da cuando las autoridades pertinentes declaren la situación y el lugar está fuera de peligro. Hablaré acerca del equipo de emergencia y la ayuda externa que tiene Alas Doradas. Alas Doradas tiene un plan íntegro de seguridad que incluye diversos utensilios que ayudan a combatir cualquier accidente que pueda ocurrir y así reducir daños tanto materiales como humanos. Entre ellos tenemos los equipos antiincendios, que están ubicados de manera estratégica dentro de la planta. Las cosas que forman parte de este equipo son extintores de fuegos y mangueras para mitigar el mismo. También tenemos regaderos,
Los trabajadores de alas doradas están en constante contacto con diversos químicos, por lo que, para protegerlos, se han instalado diferentes regaderos para poder descontaminar al trabajador si éste llega a exponerse a cualquiera de los químicos con los que trabaja. También los kits de primeras emergencias. Estos kits poseen todo lo necesario para cubrir una emergencia en el momento, antes de que llegue cualquier ayuda externa, es decir, poder dar una asistencia previa. Alas Doradas posee un gran sistema de seguridad, pero siempre debe ayudarse en otros para poder tener una completa seguridad de poder enfrentar cualquier tipo de accidentes. Entre esas ayudas tenemos la Cruz Roja, que da atención de primeros auxilios, ambulancias como transporte de empleados a centros de atención hospitalarios, bomberos de El Salvador que ayuden a la extinción de incendios o indicios de los mismos que no puedan ser controlados por los equipos designados dentro de la planta, y equipos de rescate que ayuden a los trabajadores en situaciones graves que se haya inhabilitado toda la planta y el acceso a estos. El plan de entrenamiento será un plan de 5 etapas, las cuales serán introducción a los peligros, conocimiento de las señales, reducción de riesgos, tratamiento de accidentes y planes de emergencia. En la primera, en introducción a los peligros, daremos a conocer a todos los empleados mediante el Departamento de Recursos Humanos todos los peligros que se encuentran en la planta. Luego, daremos una capacitación para que los empleados conozcan las señales. Más adelante, trataremos de hacer la campaña de reducción de riesgos, donde trabajaremos uno a uno con los trabajadores para poder empezar a reducir todos los riesgos encontrados dentro de la planta. Luego, el tratamiento de accidentes, fomentar cómo actuar durante los accidentes o después de los mismos. Y el último, los planes de emergencia, que serán cuáles serán las alternativas y las decisiones a tomar en el momento de una eventualidad. Les hablaré acerca del plan de entrenamiento y algunas propuestas de señalización. Se define señalización como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de personas. En primer lugar, la señalización debe ser óptica, es decir, señales, avisos, balizamiento y alumbrado de emergencia. Se proponen 3 tipos de señales: de colores, señales auditivas como alarmas cuando algún procedimiento se está haciendo mal, y figuras geométricas que sean claras para los empleados para que sepan entender de manera fácil de qué se trata la señal.